originarios y colonias de Xochimilco y demás compañeros de diferentes colectivos que se puedan sumar a esta transmisión, a estos esfuerzos, a estas charlas de reflexión que día con día la Constitución de Pueblos está impulsando, tocando diferentes temas en su conjunto. Y bueno, pues el día de hoy nos toca un tema bastante fuerte, pero también bastante interesante. Es el tema de el multifamiliar de Tlalpan. Las personas que resultaron prácticamente afectadas en esta zona de la ciudad de la delegación Coyoacán. Y para este tema me da muchísimo gusto que nos acompañe esta noche el invitado que tenemos, el compañero de lucha desde por ahí de los años 90, del año 2000, en el Instituto Politécnico Nacional, activista reconocido en el Instituto Politécnico Nacional e ingeniero de profesión, el compañero Héctor Toledo. Héctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, saludos a todos. Aquí estamos. Perfecto. Pues vamos a ver los demás compañeros que se unan a la plática, y vamos a empezar de lleno a esta charla, Héctor. Todos sabemos de antemano que después del 19 de septiembre del año 2017 la vida en esta Ciudad de México cambió, y especialmente en el tema que nos atrae el día de hoy, les cambió muchísimo a ustedes por ser parte de esta afectación que tuvimos con este activismo en nuestra ciudad. Héctor, después del 19 de septiembre ya nada fue igual. Platícanos un poquito cómo surgió precisamente, cómo fue su vida y sus vidas de todas y todos ustedes después de esta fecha. Muy bien, pues mira, con la experiencia, como bien decías tú, de participación política en los ámbitos sociales donde nos encontremos cada uno de nosotros, esa experiencia nos permitió aquí en el multifamiliar Tlalpan, al menos en términos personales, desarrollar una actividad que nos permitiera enfrentar el impacto del sismo. Nosotros partimos en el multifamiliar Tlalpan de que los desastres no son naturales. Eso hay que combatir, esa visión de los desastres naturales hay que combatirla porque pues no son así. Son consecuencia de una serie de factores que juntos son los que provocan el desastre cuando hay un fenómeno natural. El fenómeno sí es natural, pero el desastre no. Entonces, en el multifamiliar Tlalpan, aquí en la alcaldía Coyoacán, de la Ciudad de México, somos 10 edificios, de los cuales uno colapsó el día del sismo, un edificio de 40 departamentos. Fallecieron 9 personas ahí, 8 vecinos y un trabajador. Y los otros 9 edificios en total, más el que colapsó, son 500 departamentos, de los cuales tenemos una población estimada entre 2.000 y 2.500 personas, de las cuales un tercio rentaba los departamentos al momento del sismo. Obviamente, lo primero que se hace es socorrer al edificio colapsado, tratar de la manera que se pudiera rescatar gente. Afortunadamente, 18 personas salieron con vida de ese edificio. Y pues obviamente después de que terminó esa jornada de las primeras horas, pues la pregunta era: ¿y ahora qué hacemos con los demás edificios? No sabíamos la certeza de si estaban seguros o no, había fugas de gas. Teníamos ya para la noche de ese día unas 5,000 personas alrededor del multifamiliar ayudando, otros viendo qué podían hacer. Y pues aquí se presentó una situación caótica esas primeras horas. Para no ser el tema más extenso, sí te puedo comentar que esto nos motivó justamente a que pues no sabíamos si dónde íbamos a pasar la noche para empezar. Algunos vecinos empezaron a utilizar los parques cercanos como campamento improvisado con plásticos, y poco a poco se fue nutriendo de ayuda de muchísima gente. Fue impresionante la cantidad de gente que nos ayudó aquí. Estábamos en una vía de acceso que es Calzada de Tlalpan, muy fácil de llegar, a diferencia de otras zonas, ¿no? Por ejemplo, allá en Xochimilco sabemos nosotros que era muy complicado arribar a la zona de Xochimilco por las vialidades. En cambio acá éramos muy visibles. Nosotros, por ejemplo, no pudimos salir de la zona hasta un mes y medio después. No supimos cómo estuvo por allá por Xochimilco la situación, ¿no? Pero nos llegaban algunas versiones, no había tren ligero siquiera, se suspendió, en fin.
acá en la zona sur de la ciudad de Tasqueña para Xochimilco, prácticamente la zona de Canal de Miramontes, era zona de desastre también. Nosotros entonces empezamos a ver que llegaba una gran cantidad de apoyo, de ayuda, pero desorganizada. Protección Civil de la alcaldía de Coyoacán ayudó bastante, pero no tenía los insumos suficientes para atender semejante problema. El ejército, la marina y la policía federal acordonaron días después el predio, no intervinieron de forma fuerte, digamos, en comparación a los 35. Hubo más respeto en esta ocasión. Y quien realizó prácticamente la gran tarea de rescate fue la propia sociedad civil. Ya algunos equipos de rescate posterior internacionales siguieron los días posteriores, pero inicialmente fue la gente de la misma comunidad multifamiliar y de colonias cercanas las que ayudaron. Incluso trabajadores de obra, albañiles y demás llegaron a este predio a ayudar y estamos muy agradecidos con todos ellos. Sin embargo, la desorganización era imperante. La pregunta era, ¿qué hacemos como vecinos? ¿Qué nos toca hacer? Y al día siguiente fue que nosotros, mi esposa Marisol Arriaga, yo y otro vecino más, Javier Martínez, del edificio 13, nos propusimos convocar a los vecinos al día siguiente. Entonces empezamos a hacer en cartulinas unos letreros para convocar a una siguiente reunión. O sea, primero fue una reunión para organizarlo, la reunión de asamblea. Entonces, mi esposa es maestra de primaria. Ella, en una primaria aquí muy cerca, que da Colonia Espartaco, solicitó a algunos padres de familia, porque venían a apoyar, incluso padres de familia de primarias y escuelas, y les solicitó que papelería, necesitamos cuadernos para hacer censos y necesitábamos también papelería para hacer todo lo que pudiéramos. Y al estilo el activismo estudiantil, prácticamente en las escuelas, poner carteles en paredes y con plumón, y no había redes sociales, se cayeron las líneas telefónicas, etcétera. Entonces nos fuimos a lo rudimentario, pero funcionó. Y de esta manera convocamos al segundo día a la Asamblea General. Esta Asamblea General llegaron ya unos 300, 400 vecinos que estaban dispersos, y fue como empezamos primero a nombrar representantes de edificio, por lo menos que tuviéramos 2 representantes de edificio para estar en comunicación, que hicieran un censo. En los cuadernos que nos facilitaron, ahí fuimos registrando vecino por vecino de cada edificio, y también formamos una comisión de coordinación general, es decir, los 3 que empezamos y un vecino más que rentaba nos ayudó, y el arquitecto mayoral, empezamos a formar una coordinación general que se encargara no solo ya de la cuestión organizativa, porque se nos venía mucho trabajo, era cuestión de atender acopio, atender donaciones, atender campamentos, nuestra vivienda, nuestros muebles, fugas de gas, instalaciones eléctricas, alimentos, tanto brigadistas como a vecinos, porque la idea era no desprendernos del predio. Aquí, en este multifamiliar, desde hace varios años, 10 años, 15 años, había la intención de que el predio fuera ocupado por alguna transnacional tipo Walmart, tipo esas empresas grandes que quieren este predio. Y desde entonces hubo una lucha vecinal también para defender que este predio no estaba en venta. Había amenazas hace tiempo de querer demoler los edificios, reubicarnos y entonces quedarse con el predio. Nosotros llegamos aquí hace 12 años y entonces nos dimos cuenta que había esa historia de lucha aquí en el multifamiliar. La primera demanda como multifamiliar después del sismo fue que nuestro predio no iba a estar en venta, porque empezaron a llegar rumores de que nos iban a dejar desalojar, que iban a demoler, que iban por especulación, y dijimos, no nos vamos, pase lo que pase con los edificios, así se tengan que volver a hacer, nosotros vamos a defender nuestro predio. Entonces, lo principal que hicimos fue un pliego básico. El primerito fue que no estaba en venta. Y el segundo punto es que lo que tuviera que pasar con el multifamiliar iba a ser producto de estudios técnicos. No iba a ser lo que los vecinos quisieran, ni tampoco lo que el gobierno quisiera, sino que se tienen que realizar estudios justamente para determinar en qué condiciones estaban los edificios, si necesitaban ser demolidos, reforzados, etc. Y funcionó. Nosotros organizamos comisiones a los días siguientes, una comisión de prensa, una comisión de acopio, una comisión de campamentos, una comisión de salud, una comisión de medios de comunicación. Permítame. Tinacos. Es que hay un ventarrón acá, ahorita estamos viendo el tema de los tinacos también. No te preocupes, no te preocupes. Pero ahorita nos comunicamos para eso. Es que está un viento fuerte aquí. Cabe señalar que apenas llevo 3 días viviendo ya en mi departamento rehabilitado, entonces estamos 3 días apenas después de 2 años y medio.
estamos rehabilitando los edificios. Este es el último edificio, el mío. Ahorita comento un poco más de ese tema. Entonces nosotros hicimos esas comisiones, comisión de prensa, de donaciones, de acopio, de salud, en fin, una comisión técnica incluso, y lo que dijimos fue que cualquier vecino pudiera participar, supiera o no supiera del tema, pero si tenía el interés, el tiempo y el ánimo de participar, lo podía hacer y podía aprender. Partimos también de la idea de que todos los vecinos saben algo, todos pueden apoyar en algo. Y otra de las reglas que se quedaron como principio básicamente es que todo vecino puede, conoce algo, puede hacer algo, y el que lo haga lo va a hacer por el otro, por el que no lo puede hacer. Hay familias grandes, familias que tienen que cuidar a sus hijos, a sus adultos mayores, y tal vez no tenían el tiempo por el trabajo para poder atender a los vecinos, ¿no? A su familia, en fin. Y entonces quedó el acuerdo de que el que iba a luchar, lo iba a luchar no solo por él, sino por los demás, por el que no pueda. Y que no puede por muchas razones. Incluso uno de los ejemplos que pusimos fue que si alguno de los vecinos del edificio 1C que colapsó hubiera sobrevivido, seguramente estuviera luchando, ¿no? Entonces no había modo de que alguien se quedara sin hacer algo. Incluso los que no participaron porque se fueron a provincia, etcétera, estuvieron apoyando desde donde pudieron, ¿no? Hay muchas formas de apoyar en estos momentos. Y bueno, para no hacer el cuento largo, nosotros fuimos a varias instancias, no se presentó aquí autoridad ni de alcaldía ni de gobierno central, sino varios días después, y eso porque dimos una conferencia de prensa. Aquí hay vecinos que trabajan en medios de comunicación y le saben a todo eso, hay vecinos ingenieros, arquitectos, hay médicos. Entonces esos vecinos fueron los que hicieron boletines de prensa, y ya con los representantes de edificio fue que se dio la conferencia de prensa, y al día siguiente ya llegó la alcaldía a Coyoacán a atender, pero atendió bastante mal. Entonces nos intentaron dar dictámenes hechos a las 8 de la noche, por ejemplo, ¿no? Cuando no había luz. Llegaron empresas a vendernos soluciones falsas, querían cobrar. El Colegio de Ingenieros Civiles tampoco apoyó. Acudimos a muchas dependencias y dijimos, bueno, nosotros tenemos de lado a la sociedad nos apoya, pero esto no es solamente un tema que podamos realizarlo con autogestión, es un tema mayúsculo, de una inversión importante. Y entonces buscamos por todos los medios y con autoridades de gobierno ya para octubre tener acercamiento para ver mesas de diálogo con las cuales íbamos a poder ir resolviendo todos los pendientes. Algo importante es que estas asambleas que tuvimos desde el segundo o tercer día de la contingencia del sismo fueron diarias con participación de 300, 400, 500 vecinos. Durante mes y medio fueron diarias, después ya fueron esporádicamente cada semana, cada tercer día, cada 15 días, hasta el día de hoy por el coronavirus. Prácticamente la suspendimos ahorita en febrero. Pero han sido 2 años y medio de asambleas prácticamente, donde la gente participa libremente, con sus comisiones, evolucionando, adecuándose a los tiempos, que fue como pudimos conseguir el recurso público, porque también se nos querían dar créditos, se nos quería cobrar. Nosotros dijimos, no, nosotros ya pagamos nuestra vivienda, el Estado es responsable de atender a la población en situación de emergencia, y por lo tanto, como este multifamiliar fue construido por la Dirección de Pensiones en 1957, que después sería el ISSSTE en el 59, nosotros decíamos que nuestra vivienda la construyó el Estado, por lo tanto el Estado tenía que hacerse responsable. Y de esta manera fue que fuimos construyendo todo el escenario para poder tener el recurso público con el cual se hiciera esto, el fideicomiso, etcétera. Los gobiernos hicieron sus leyes de reconstrucción, ya es el tercer comisionado, 2 leyes de reconstrucción, etcétera. Y un tema importantísimo que hay que considerar es que los gobiernos, tanto local como federal, como de nacional o de alcaldía, muchas veces consideran, y esto pasa en todos lados, que la población no sabe, que la población no tiene la capacidad de organizarse y que ellos son los que van a resolver los problemas. Nosotros dijimos que no. Muchos de los planteamientos que hicimos los retoma la Comisión de Reconstrucción primera, la segunda y la tercera comisión, pero son planteamientos hechos desde la gente. Todavía el día de hoy alguna autoridad piensa que no podemos nosotros aportar, nosotros decimos, no, al contrario, ustedes tienen que escuchar. Entonces, desde abajo fue la organización aquí vecinal, un proceso muy difícil, muy duro. La iglesia de aquí, al lado del multifamiliar, nos prestó la sala principal para nuestras asambleas durante semanas. O sea, una coyuntura importante de toda la gente que estuvo apoyando aquí.
Muy bien, no sé. Qué interesante todo lo que acabas de decir. Aquí hay una pregunta que me cabe, ¿no? Tú dijiste que nos hemos que enfrentar a varios gobiernos en todos los índices. Gobierno federal, gobierno local, gobierno de la alcaldía. Usted, me acuerdo que todavía estaba el gobierno de Miguel Ángel Mancera, el cual estaba más preocupado por irse que por solucionar estos problemas. ¿Cómo fue la presión social que ustedes tuvieron que ejercer para que en realidad sus demandas fueran escuchadas? Sí, mira, es una pregunta interesante la que dices, ¿cómo hacer presión y hasta qué punto hacer presión? Efectivamente, Mancera ya se iba, ya se sentía con un pie afuera, está más interesado en candidaturas que en otra cosa, y una de las situaciones que se presentan es justamente qué hacer. O sea, está bien la asamblea, pero la asamblea solo para platicar no rinde frutos. Había que tomar acciones, entonces hicimos diferentes acciones, desde visitar dependencias públicas, informar a otros predios, bloqueo de calles, por ejemplo, para inicios de noviembre, el día 7 de noviembre, si no me recuerdo, hicimos un bloqueo simultáneo en 6 avenidas en la Ciudad de México, con diferentes predios que estaban pasando lo mismo que nosotros, porque empezó a llegar gente durante septiembre, octubre, a nuestra asamblea de predios afectados igual, pero que no estaban siendo visibilizados. Les decíamos, bueno, déjenos terminar de cuestionarlos bien como multifamiliar y entonces podemos apoyarlos, y sí, funcionó también. Entonces nosotros empezamos a tomar acciones con otros predios, sabíamos que nuestra lucha aislada no iba a rendir frutos, nuestra lucha solitos no tiene caso. Lo que dijimos desde un principio fue, mi pared colinda con la pared del vecino de al lado, mi piso es su techo, entonces no podíamos ver mi departamento, teníamos que ver el problema del edificio, y si era el problema del edificio era el problema de la unidad, y si era el problema de la unidad era el problema de otras colonias también, no había un motivo por el cual pudiéramos aislarnos. Entonces, con esta visión salieron brigadas de vecinos a visitar otros predios, a decirles, tenemos una reunión, vengan, vamos a ponernos de acuerdo a ver qué podemos hacer. Para ese entonces la alcaldía de Benito Juárez tenía ya una movilización muy fuerte de más de 2,000 vecinos de por allá, que se estuvieron moviendo los días de septiembre, en octubre, también, ¿no? Entonces fuimos generando lazos, vínculos, para ver que las problemáticas eran muy similares entre uno y otro predio, y algunas eran diferentes, pero la misma gente se fue organizando. Esto que tú me preguntas, ¿qué pasaba con Mancera? Mancera prácticamente delegó la responsabilidad en otros funcionarios, no se atendía, nos estaban dando solamente algunos paliativos, algunas cuestiones de atención de la emergencia, pero sin un proyecto de rehabilitación del multifamiliar. Entonces metimos presión con algunos bloqueos de vialidades, nos opusimos a la ley de reconstrucción de Mancera porque estaba mal hecha, tenía bastantes sesgos, otras cosas muy abusivas para la población. Y para diciembre de 2017 fue que se aprobó esta ley de reconstrucción, y nosotros hicimos planteamientos de que primero queríamos nuestros proyectos, que se hicieran análisis, estudios, proyectos, y después la obra y el recurso, ¿no? En el 2018 fue cuando obtuvimos ya finalmente el recurso. Entre septiembre y octubre fue que se empezó a ejercer, se aprobó desde junio, julio, agosto, prácticamente un fideicomiso, y de esta manera costó mucho trabajo, tuvimos que tocar todas las puertas. Hay que entender algo, la diversidad de la composición de los damnificados, no somos un grupo organizado al que le haya afectado. Por ejemplo, en algunos estados, Oaxaca, Chiapas, Morelos, el sismo del día 7 de septiembre, días antes, le pegó a comunidades organizadas. Eso fue muy importante, por eso tuvieron alguna forma diferente de atender las cosas. Aquí la comunidad no estaba organizada en el multifamiliar, había el vestigio de alguna lucha, pero no estaba organizada. El sismo nos ayudó a organizarnos, que es bien importante estar siempre organizados, facilitaría mucho más las cosas. Pero Mancera desestimó toda la organización vecinal, no atendió, finalmente se retira Mancera, llega el nuevo gobierno. Antes dejó de encargado se me olvidó el nombre, que era secretario de gobierno, no, de desarrollo social, Amieva, perdón. Ese Amieva, encargado, sí, José Ramón Amieva se quedó encargado en mitad del 2018 por estas fechas, y posterior a eso pues tuvimos algún avance en cuanto a la creación del fideicomiso, por lo menos, pero fue por presión social. Posteriormente llega la nueva administración toma distancia del multifamiliar Tlalpan y se empieza a acercar prácticamente hasta hace un año, en 2019. La Comisión de Reconstrucción llega cuando ya iniciamos el proceso prácticamente solos,
porque se nos obligó por parte de la Procuraduría Social tener administradores de edificio, porque teníamos nuestros representantes electos por nosotros como comunidad, pero ahora había que hacerlos valer ante la ley de condóminos, porque se nos condicionó al apoyo del recurso público siempre y cuando nos protocolarizáramos en la Procuraduría Social. Dijimos, bueno, pues hay que hacerlo. Era un intento que se había hecho años antes en multifamiliar, que están protocolizados. Dijimos, es la oportunidad de hacer esto, si funciona, pues adelante. Entonces, nos registramos como... Aquí me surge una duda, Héctor, perdón. Sí. ¿Qué beneficios ustedes iban a obtener si ustedes sí accedían a la protocolización? El primer beneficio era que si no nos protocolizábamos, íbamos a tener recurso para la rehabilitación. O sea, era eso o no tener el recurso. Y bueno, dijimos, bueno, y tener que optar por un crédito prácticamente. Afortunadamente nosotros ya estaba estipulado bajo acuerdo que nosotros no íbamos a tener situaciones de crédito. ¿Por qué? Porque nuestra vivienda es de interés social. Nuestra vivienda es de interés social y lo demostramos. Aun cuando estamos en una colonia residencial que se le llama la colonia de Operación, que fue residencial en su época, en los años 60, cuando se hizo, pero el multifamiliar fue previo incluso a la colonia y fue vivienda de interés social, por lo tanto nosotros no éramos susceptibles de crédito, además de que habíamos pagado la vivienda. Logramos uno de los triunfos más grandes que hemos tenido, que no hubiéramos tenido que pagar por esta rehabilitación. A otros damnificados sí les está tocando pagar créditos porque sus viviendas son de mayor metraje, de 80, 100, 120 metros cuadrados. Nosotros decimos que también es injusto y que también no deben tener créditos. Hay vivienda unifamiliar en Tláhuac, Xochimilco, Iztapalapa, que también les dieron créditos, aunque son perdidos, pues, a fondo perdido, pero no debían ser créditos. No deberían ser créditos, debiera ser el Estado el que provea los recursos suficientes. Nosotros también partimos de que no es que en el país no haya dinero, sino que está mal distribuido, ¿no? La riqueza está mal distribuida y sí alcanza para haber atendido a todos los damnificados de manera pronta. El problema es que se canaliza a otras prioridades, ¿no? Nos tocó el año electoral, lamentablemente, y esto en los procesos. Bueno, ¿cómo te diré? En resumen, podríamos decir que el proceso que tuvimos fue la emergencia, posteriormente la lucha por el recurso y por los estudios, después por el proyecto de rehabilitación, después por el fideicomiso, y una vez con el fideicomiso, la obra, y había que batallar con las empresas, ¿no? Se nos dio por parte de la Comisión de Reconstrucción un listado de empresas, nos dejaron escoger ese listado de empresas para que nosotros determináramos bajo contrato nuestro con ellos, un contrato entre particulares, y el gobierno de Mancera, Mieva, prácticamente se deslindaron de la situación y tuvimos que manejar recurso millonario aquí en el multifamiliar, más de 300 millones de pesos en total. Se reconstruyó el edificio 1C por parte del INVI, que fue un proceso diferente, y los 9 edificios fue con rehabilitación con diferentes empresas, empresas constructoras y empresas supervisoras. Pero también nosotros desde octubre de 2017 estuvimos insistiendo en que la rehabilitación del multifamiliar no solo debiera ser estructural, sino que en sus instalaciones tenían ya más de 60 años estas instalaciones, y que también no solo bastaba rehabilitar los edificios, sino las áreas comunes. Las áreas comunes, alcantarillado, agua potable, electricidad, la red de gas natural también tenía que ser rehabilitada. Y lo conseguimos, lo logramos a través de la Comisión de Reconstrucción durante 2019 y parte del 20, todo este tipo de trabajos, una rehabilitación integral del multifamiliar. No sé. Sí, te escucho. Sí, entonces nosotros aquí en el multifamiliar Tlalpan, pues empezamos a entregar departamentos en noviembre de 2019, hace unos meses apenas se empezaron a entregar los primeros departamentos terminados. Obviamente hay vicios ocultos, obviamente hay detalles que se siguen atendiendo, y el día de hoy solo restan 37 departamentos del edificio 13, que es el último por entregar, y algunos en el edificio 13, que todavía tienen ahí algunos detalles, en el que el gobierno actual
por ahí del mes de febrero-marzo realizó una inauguración de edificios, así lo dijo el gobierno, quisieron inaugurar, nosotros dijimos no estamos en condiciones de inaugurar, falta un edificio y hasta que no estemos completos no se inaugura el multifamiliar. Lo respetaron, pero cortaron el listón en 9 edificios, ¿no? Nosotros dijimos en el nuestro no, hasta que estemos concluidos todos. Finalmente el gobierno pues tenía prisa por hacer eso, después vino el coronavirus y ya se suspendió todo eso. Pero estamos a la espera de hacer la reinauguración formalmente hablando del multifamiliar para cuando toda contingencia del coronavirus termine, ¿no? Y haciendo una comparación, hace mucho tiempo con la participación política que tuvimos, alguna ocasión escuché a una persona decir que cuando uno está detenido, preso político, se trata de no cambiar, se trata de mantenerse firmes a las ideas, etcétera, pero se trata sobre todo de no sentirse, no pensar en cosas de más, ¿no? Cuando está uno encerrado. Pero ahora cuando está uno afuera, me di cuenta que es completamente lo contrario, que cuando está uno afuera tiene todo el tiempo del mundo para idear, para imaginar, para crear, para hacer cosas, porque no estás encerrado, tienes toda la libertad para hacer. Entonces aprovechamos eso, ¿no? Aprovechamos que la gente pues la pasaba horas viendo los edificios y entonces pues era mejor estar haciendo carteles o estar haciendo tortas o estar recibiendo ayuda, en fin, siempre activos. Y la cuestión que tenemos con nuestra propia comunidad, te repito, es que supimos aprovechar los saberes locales. Había gente aquí que, te digo, trabajaba en medios o trabaja en medios, otros trabajan en notarías, otros trabajan en el mismo gobierno local de la Ciudad de México, otros en el gobierno federal, en el gobierno de alcaldía. Otras personas son sindicalistas, tienen experiencia política, participación social, otros son de organizaciones no gubernamentales. En fin, ¿no? Entonces, esos saberes locales, lo que cada quien pudiera aportar, pero hacerlo sobre todo de manera organizada. Eso es fundamental. Teniendo la comunidad organizada se puede hacer lo que se quiera. Claro. Cuando ustedes, por ejemplo, terminaban una jornada de lucha, ustedes terminaban en esos días que fueron los más difíciles para todos los vecinos de multifamiliar Tlalpan, ustedes terminaban prácticamente todas sus actividades. ¿Qué era lo que les hacía reconfortar y mantener viva esa esperanza de que algún día nuevamente sus departamentos, nuevamente sus casas fueran rehabilitadas y fueran ustedes estuvieran dentro de ellas? ¿Qué era lo que les mantenía viva esa esperanza? Pues hombre, costó el instinto de supervivencia. La segunda, lo que te costó, Nico, trabajar desde un patrimonio. Y claro, el patrimonio no sea nada más físicamente el edificio o la vivienda donde habitas, ¿no? El patrimonio es más intangible que tangible, pero te cuesta y entonces lo sientes y lo quieres recuperar. Pero hay algo más profundo todavía. Cuando ves a tus vecinos, que la mayoría del multifamiliar son de la tercera edad, cuando ves a tus vecinos de 80, 85, 90 años cerrando casada de Tlalpan, pues no te puedes echar para atrás, ¿no? Cuando ves gente con familias que habitaban 2, 3 familias, a veces en un departamento de 3 recámaras o de 2 recámaras, y que no tienen dónde ir porque está el campamento ahí, y con la lluvia de septiembre, de octubre, noviembre, el frío intenso de diciembre, enero, pues te estimula a que no puedes detenerte, ¿no?, en este proceso. Por otro lado, digo, tanto en términos individuales como en términos colectivos, que además sabes que es posible, o sea, que no estás pidiendo algo, no estás exigiendo algo que no se pueda hacer, que es imposible, sino que hay antecedentes de que la lucha organizada te lleva a conseguir triunfos. El mismo sismo del 85 es parte de eso, ¿no? En mi caso, por ejemplo, la segunda vez que soy damnificado, me tocó el sismo del 85 a los 7 años en el multifamiliar Juárez, allá en la colonia Roma. Fue todavía mucho más severo que este de 2017, y pues ahí aprendí desde niño a que luchando se podía conseguir lo que uno pretendía. Entonces esa experiencia organizativa incluso la transmití también acá con algunos vecinos. En aquel entonces no había telefonía celular, el agua no era ni siquiera embotellada, se nos daba en bolsas de plástico, ¿no? Todas esas experiencias te hacen creer que es posible transformar la realidad, y eso lo dijimos aquí con los vecinos también. El transformar la realidad depende de nosotros. No queríamos regresar a algo igual, queríamos regresar a algo mejor. Ya que si intervenir los edificios y todo eso, tenemos que regresar a algo mejor, tanto estructuralmente
como en comunidad. O sea, aquí tenemos que hacer cambios radicales en el multifamiliar, que como todo multifamiliar, unidad habitacional tiene, pues hay sus pros, sus contras, sus proyectos vecinales y todo eso, pero tenemos que cambiar un poco la mentalidad también de la propia comunidad. Y claro, digo, la esperanza que te da ver a la gente luchando. Hay un tema muy relevante. Llevamos 26 vecinos fallecidos después del sismo en este multifamiliar, por diferentes factores, enfermedades casi todos, que si bien el sismo o la cuestión de damnificado no es determinante, sí es un factor que vulneró su salud. El último fue hace unos días, van 26, cuando la tasa aquí prácticamente del multifamiliar de muertes al año era de 3 o 4, ¿no? Deberíamos llevar unos 4, 5, 8 vecinos muertos, pero llevamos 26, que ya no pudieron regresar a su vivienda. Y eso, pues obviamente, lo que buscamos es que no siga sucediendo, ya para terminar y esperemos que no siga sucediendo. Precisamente a eso iba, Héctor, las condiciones que ustedes tenían prácticamente durmiendo al intemperie, las funciones sanitarias en las cuales ustedes se encontraban, también tuvieron que luchar ustedes contra eso. Y de alguna manera ustedes lograron mantener una adecuada, ¿cómo lo podemos decir? Una adecuada organización para que pues, precisamente alguna infección pues, no se propagara directamente ahí entre los mismos vecinos. ¿Cómo fue esto? Bueno, mira, hay una situación que tal vez no he comentado. Las guardias que se hicieron desde el primer día fue quedarnos a dormir los vecinos, pero tuvimos que hasta organizar eso, ¿no? Guardias organizar. Hubo quienes sí se dedicaron a vivir en los campamentos porque no tenían a dónde ir. Fue un número importante, más yo creo que cerca de 200 personas. Y otros vecinos sí tenían a dónde ir, pero que también tienen que hacer guardias rotativas. Nos íbamos casi diario cambiando las guardias entre todos los vecinos. Si somos tantos, pues nos podíamos turnar, ¿no? Pero además, los campamentos, pues no es nada agradable. Estamos hablando de que tomamos una cancha, un parque y un centro cultural y una escuela en los alrededores del multifamiliar para hacer ahí los campamentos, ¿no? Los acopios. 3, 4 veces nos saquearon el acopio en los primeros días. Después ya pusimos un poquito de orden con las comisiones. La cuestión de salud, por ejemplo, nosotros desconocíamos el acopiar medicamento, ¿no? Teníamos claro que el medicamento puede servir, pero nos llegaban, por ejemplo, un día 40 cajas de vendas, si no las necesitábamos, las teníamos ahí guardadas. Nos llegaron toneladas de litros de agua. Nos llegó muchísima ayuda que no supimos cómo canalizarla, y de aquí se llevó la ayuda a otros lugares, por ejemplo, a Xochimilco, Tláhuac, a Morelos. Se volvió un punto de acopio para llevarlo, porque aquí estamos ya satisfechos con la cantidad que teníamos. Pero además es un problema el medicamento, te llega de todo, medicamento controlado, medicamento caduco, hay que limpiarlo y luego cómo usarlo y luego quién lo receta y por qué. Hubo apoyo de las médicas, pero tampoco fueron suficientes ni permanentes. Tuvimos que lidiar con las lluvias, con plagas de ratas, con plagas de piojos, de chinches por la madera, enfermedades gastrointestinales y respiratorias. Y otro de los problemas que se tiene cuando se está en campamento, pues es la seguridad también, vandalismo, cierto robo. Y lo que determinamos hacer fue que el campamento no solo fuera para la gente que pudiera vivir ahí, sino también cada edificio debería tener una carpa representando a su edificio y teniendo guardias. Esto sirvió bastante, después se fueron levantando poco a poco y después se consiguió apoyo de un sindicato canadiense de trabajadores a través de algunas organizaciones locales de aquí de la Ciudad de México y de sindicalistas, justamente para que se edificaran junto con algunas asociaciones de arquitectura unas casas provisionales que a lo mejor llegaron a conocer en el campamento, con el que a las personas más rezagadas en la cuestión de vivienda provisional se les pudiera facilitar. Y estamos ahorita prácticamente a semanas o días de que se levanten estas casas de madera y se puedan llevar a otro lado. Pero todo esto requirió gestión, requirió organización, requiere recursos y sobre todo participación de la propia comunidad, ¿no? Hay un tema con los campamentos, por ejemplo, con la ropa. Mucha gente donaba ropa, pero era ropa a veces en mal estado, en su casa contaminada o de mascotas, con pulgas, y luego era tanta que no podíamos contener, la lluvia se pudría, y
pues se tenía que tirar, ¿no? Llegaba ya Cofepris a recoger hasta la ropa, por ejemplo, porque ya estaba inservible. Algunas sí funcionó, pero no todas. Entonces tuvimos que enfrentar mucho porque pues, la gente te lo dona pensando que te es útil. Sí puede ser útil, pero también a veces nos genera problemas, ¿no? Hay que tener ciertos equilibrios. Sí. Es algo que de alguna manera, bueno, aquí bien en Xochimilco vivimos algo muy parecido a lo que vivieron ustedes. Vamos a hacer, repito, un paréntesis para todas las personas, todos los compañeros, todas las compañeras que se están uniendo a esta tradición. Les recordamos que estamos precisamente en la plática, en una charla con Héctor Toledo, miembro activo de la Asamblea de Multifamiliar Tlalpan. Estamos platicando precisamente de la experiencia que ellos tuvieron como parte de este sismo en el cual afectó prácticamente a todas sus viviendas. Aquí, Héctor, quiero leerte, por ejemplo, nos están llegando algunas preguntas vía Facebook, lo estamos transmitiendo, y hay una pregunta de una compañera que nos comentaba, nos decía, no, en las asambleas regularmente no todas las personas, o es difícil que todas las personas puedan estar de acuerdo en las decisiones que se toman. Conforme va pasando el tiempo, de acuerdo a la experiencia, hay unas personas que van de alguna manera saliendo de este círculo. Aquí se me viene una pregunta fundamental, que hay una diferencia, ¿sí? No sé cómo lo consideres tú, pero se tiene que hacer. Ustedes pertenecen a lo que es la Asamblea Vecinal de Tlalpan, pero también existe un grupo que se llama Damnificados Unidos. ¿Cuál es la diferencia con este grupo en particular? Mira, les explico. Efectivamente, la comisión de prensa empezó a tener un papel preponderante para hacer cosas. Entonces generamos un Facebook del Multifamiliar Tlalpan. En los primeros días estuvo funcionando bastante bien. En noviembre hicimos el llamado a otros predios, llegaron los 7, después 18, eran 70, hasta llegar a un 700 predios que cumplimos. Pero después empezó a entrar gente externa al multifamiliar a querer tomar el control en muchos sentidos. A muchos de ellos los logramos contener, porque venía todo tipo de gente, desde grupos religiosos, políticos, partidos, todo el mundo quería que y estar presente, ¿no? Entonces, algunas personas empezaron a tomar algunas decisiones y nos fuimos oponiendo a esas decisiones porque no pasaban por consenso. Votamos, realmente en contra. Realmente en nuestra asamblea vecinal es por consenso y tenemos el principio de acuerdo por consenso no funciona, lo volvemos a pensar y volvemos a tomar un nuevo acuerdo, porque empezamos a las cosas, obviamente, los puntos de vista hasta por estilos de vida, pues es difícil. Entonces, por consenso, y si no hay acuerdo, pues no hay acuerdo y lo esperamos y lo posponemos para cuando haya acuerdo. Pero casi siempre es por consenso. Rara vez se ha votado algo y ha sido una cuestión de más de cómo alguna situación. Pero no temas decisivos. En temas decisivos, si no hay consenso, no se hace. Pero este grupo de Estados Unidos, en su momento nosotros lo creamos, yo te considero que yo fui de los fundadores de Estados Unidos, nosotros lo creamos, nació aquí en el Multifamiliar Tlalpan. Esa organización era dejar incluso una política pública de atención a desastres, de interlocución con el gobierno, pero se fue convirtiendo en un grupo muy selectivo, donde ya no se nos informaba a todos cuando había reuniones, ni los acuerdos. Entonces se fue particularizando tanto que ya el multifamiliar dejó de acudir a las reuniones de damnificados unidos. Después se nos fue señalando a algunos vecinos de hacer tal o cual cosa por medio de mentiras, de difamaciones, etcétera. Y, por cierto, de algunos personajes, no de toda la organización. Quiero ser claro aquí, aún en la organización de Damnificados Unidos hay gente que no tiene otro espacio de lucha más que ese, y no tienen para dónde asistir muchos de ellos. No todos, pues. Pero sí había gente que tenía un marcado
¿cómo te diré?, una intención diferente al objetivo de lucha nuestra, que era regresar a nuestros hogares, ¿no? Y todo lo que no fuera regresar a nuestros hogares estaba fuera del margen de acción de nosotros. Por lo tanto, en octubre de 2018 fue que la Asamblea de Multifamiliar decidió ni siquiera salirse de Damnificados Unidos, simplemente dijo: permítanos continuar con nuestra asamblea para que podamos tener nuestro acuerdo y llevarlo a la Asamblea de Damnificados Unidos. Y no se nos permitió, se nos dijo que no, que si no era nuestra asamblea dentro de la organización, nosotros no podemos tener nuestra asamblea autónoma. Y dijimos, pues están mal, porque aquí nació, nosotros somos autónomos, permítanos nuestros acuerdos. No quisieron, y entonces Multifamiliar decidió tomar distancia de esta organización ya. A partir de ahí somos dos cosas diferentes y retomamos nuestra asamblea autónoma como surgió, que es la Asamblea Vecinal del Multifamiliar Tlalpan, hecha incluso para dejar de ser damnificados. Nosotros no queremos seguir siendo damnificados, queremos regresar a nuestra casa, pero queremos seguir organizados como vecinos. Por eso es una asamblea vecinal. La Organización de Damnificados Unidos, pues allá ellos siguen su ruta, su plan, han conseguido algunas cosas importantísimas también para la gente. Aquí lo que importa es la gente, no quien lo haga. Y ojalá les estén resolviendo, ¿no? Por allá en Xochimilco, Tláhuac, Iztapalapa y otras alcaldías. Y no es el único grupo, hay otro grupo, hay grupos organizados en Cuauhtémoc, en Benito Juárez, en Iztapalapa, grupos independientes, grupos autónomos, grupos de causa gobierno. Aquí lo importante es que a la gente se les resuelva. Pero lo importante es que la gente también contribuya a la solución de los problemas y no solamente pedir, ¿no? Porque llegábamos al absurdo de que se le pedía al gobierno que mandara trabajadores para amarrar una lona en el campamento, ¿no? Y eso no estamos de acuerdo nosotros. La gente tiene que ser también partícipe de la solución de sus problemas, por pequeños que sean. Esta situación con ese grupo, con esa organización, actualmente ellos siguen acá, tienen poca presencia en el multifamiliar, la tienen, los respetamos, aunque no respeten ellos, pero nosotros los respetamos, porque son vecinos, y sabemos que quien maneja el grupo no son vecinos, entonces, como vecinos nos interesan los vecinos y vamos a regresar a vivir aquí, nos vamos a ver aquí todos otra vez. Qué bueno que haces esa diferencia y esa puntualiza que esos vecinos, al fin y al cabo, bueno, pues ya prácticamente por lo que entendí van hacia otro lado, ¿no? O sea, sí pretenden a lo mejor regresar a nuestras casas, pero mantienen ya unos intereses. Incluso antes de que se haga todo este problema del COVID-19, todavía ellos hacían paulatinamente reuniones en gobierno central, me parece que los días miércoles. Sí, por ahí hay algo curioso, fíjate que es un grupo que ha mostrado cierta radicalidad y no está mal, o sea, también nosotros hemos bloqueado calles, incluso a nombre de Damnificados Unidos, también decimos muchas cosas, eso no es problema. Pero curiosamente, a nosotros, por ejemplo, la jefa de gobierno ha venido 4 veces aquí al multifamiliar, pero solamente una vez atendió a los administradores y una vez atendió a la asamblea. Y a este grupo lo ha atendido desde hace más de un año, prácticamente cada semana. Y personalmente ella está 15 días, lo cual nosotros decimos que es una cuestión no pareja, ¿no? O por lo menos no es una cuestión justa, porque no podemos empezar muchos problemas nosotros. Y a este grupo sí, la respuesta de la jefa de gobierno fue, es que ellos traen otros predios, ¿no? Ah, bueno, está bien que los atienda, no nos negamos a que los atienda, al contrario, qué bueno, pero la atención que se nos dio a nosotros fue justamente eso. Nosotros le dijimos a la jefa de gobierno ahora en finales de enero, principios de febrero, le dijimos, bueno, agradecemos que se nos haya atendido porque no podemos negar que efectivamente el gobierno de la Ciudad de México actual sí dio recursos suficientes para poder salir de esta problemática aquí en el multifamiliar de Tlalpan. Ojalá puedan continuar con esa política y lo hagan para los demás predios. No lo podemos negar. Lo que sí le dijimos es que nos hubiera gustado haber sido más escuchados, porque una cosa es que se nos atienda y otra cosa es que se nos escuche. Entonces, se nos escuchó poco, se nos atendió bastante bien, pero falta todo ese vínculo sociedad-gobierno, ¿no? Que no hay. A este grupo se les escucha mucho y ellos dicen que no se les atiende, cuando pues yo no sé cómo esté la situación en sus predios, pero ojalá que se les atienda también, porque tampoco se trata solo de ser escuchados. Es difícil, pues, porque, mira, aquí en el multifamiliar, no, si bien somos la organización como Asamblea Vecinal
Morena, que tiene la última palabra aquí. Pero también existen grupos al interno, grupos de partidos, grupos de gente que se asocia a cualquier actividad y se respeta, o sea, es una sana convivencia, o sea, no tiene por qué haber problema porque el otro piense diferente. Y nosotros siempre hemos enarbolado esa idea de que al contrario, la diversidad nos ayuda y qué bueno que esté otra gente y otros grupos por acá, pero la decisión la toma la asamblea. A esa sí, ni yo la tomo, ni un grupo de vecinos, ni el administrador, ahora soy el administrador yo del edificio, no la tomamos, no se toma por asamblea, y ahí estamos todos revueltos, ¿no? Eso la verdad que es un ejemplo de organización, un ejemplo básicamente como tú dices, no llegar a un consenso de todos. Por ejemplo, en mi edificio, que somos 80 departamentos, las personas, hay algunos que pertenecen a las Mexicanas Unidas que decidieron continuar con esa organización y no hay ningún problema. Ellos pueden externar sus puntos de vista también, pero en la asamblea se toman las decisiones. Y si él tiene argumentos, o dos tienen argumentos, y son de ese grupo, y son válidos y son buenos, adelante. ¿No? Aquí incluso, mediante diferentes medios, redes sociales y grupos de WhatsApp, nos llegó obviamente la noticia de Lupe agredido prácticamente de los integrantes de las Estados Unidos, una persona plenamente reconocida que siempre daba entrevistas, tú fuiste agredido por esta política. Sí, mira, hay una situación aquí. Fui agredido delante de la jefa de gobierno, que ella lo vio, o sea, fue evidente, ¿no? Si hubiera sido falso, pero lo desmiente. Pero ella lo vio tal cual. Porque, mira, nosotros, te digo, los compañeros que estábamos así, vecinos de origen organizando esto, pues hemos sido tratados de ser desplazados de la organización. No puedo decir que somos dirigentes, porque de verdad no es ni presunción ni humildad, simplemente quien lleva la dirección es la asamblea, porque hay cosas que hasta uno quisiera hacer y no se puede porque la asamblea lo determina. Entonces hemos sido objeto, algunos de nosotros, de tratar de ser desplazados para restarnos lo que ellos creen que es poder, de que nosotros tomamos la decisión. Yo, por ejemplo, para hacer este tipo de transmisión y todo eso, tuve que sacar el acuerdo con los vecinos de que se nos diera luz verde para atender algunas entrevistas, ¿no? Lo llevamos todo a consenso y la asamblea dijo, sí, ustedes pueden hacer y decir las entrevistas que deseen. Porque fue otro acuerdo. El acuerdo que teníamos es que cualquier vecino puede hablar ante cualquier medio de comunicación, el que sea. Y eso lo obliga al vecino a estar enterado e informado de lo que está pasando y de poderlo transmitir. Entonces, pero también nos decían, bueno, pues que tienen más necesidad, más información, pueden dar esas entrevistas, y dijimos, pues adelante lo hacemos, ¿no? Pero hay gente que no le gusta, que no quiere que nosotros aparezcamos públicamente, y tampoco nos interesa estar haciendo protagonismo, pero eso les molesta que podamos decir alguna cosa diferente a la que ellos quieren conducir el movimiento. Y por eso fue que fui agredido, simplemente yo estaba parado y me dio unos golpecillos por la espalda, ¿no? Para que me retirara de su paso cuando venía la jefa de gobierno caminando, pero no hubo mayor consecuencia, simplemente el acto de hacer esto por parte de una persona externa, porque ni siquiera pues es deplorable, ¿no? El destino de todo él llega, ¿no? de liderar, de montar sobre el movimiento. Sí, de interrumpir el paso. La jefa de gobierno, yo estaba parado en medio y pues me quiso desplazar con algunos golpes de espalda ligeros, ¿no? Sí, muy discreto para que no se viera o para que yo cayera en la provocación y respondiera más fuerte y entonces yo quedara como el agresivo y el que pudiera ser ahí todo. Pero ahí sabemos las prácticas de la gente que es así, que es provocadora, pues no hay que caer en provocaciones, ¿no? Hay que ser firmes, tampoco se trata de aguantarse ni poner la otra mejilla, ¿no? Entonces, simplemente decir lo que es, te digo, fue públicamente, ni siquiera fue una situación escondida delante de la jefa de gobierno y de su grupo de trabajo, y que es una situación innegable, ¿no? Pero es por una rivalidad imaginada por estas personas que creen que uno tiene el poder y el control total y absoluto de la situación y que ellos tienen que quitarnos ese poder, pero no han entendido que el poder real lo tiene la comunidad, no lo tiene una persona. ¿No? El poder radica básicamente en la gente de la asamblea, ¿no? Entre la gente de la asamblea. Ellos son los que deciden. A mí, por ejemplo, me hubiera gustado hacer otras iniciativas aquí en el multifamiliar, pero la gente dice no. Eso ahorita no me interesa, eso no está en mi mente, eso no estoy de acuerdo, ¿no? Pues hay que
ir trabajando las cosas, no son así a la fuerza. Y hay cosas que sí puedo tener iniciativa y van saliendo, pero la comunidad es la que va a mandar aquí, la comunidad, ¿no? O sea, ni una organización, por muy fuerte que sea, va a poder determinar lo que la gente quiere. La gente es la que lleva la batuta y es la comunidad la que determina el futuro. Digo, bastante interesante todo lo que nos acabas de comentar, Héctor. Entramos prácticamente en lo que es la recta final de esta charla que tenemos contigo. Hay un punto que es lo fundamental. Los recursos económicos con los cuales ustedes han logrado en sus casas nuevamente, sus departamentos, hayan sido realizados. Recordemos que cuando surgió todas estas problemáticas, muchísimos países y muchísimos organizaciones donaron prácticamente en cantidad de millones de pesos y de dólares, precisamente para una reconstrucción. Dólar ahorita, dólar, no conocerte mucho, pero sí, y considero que es necesario saber nos vayan a saber a todos esos recursos con los cuales el gobierno decidió para la reconstrucción de los edificios fueron parte del fondo de reconstrucción y se utilizaron realmente ese dinero de las donaciones que vinieron tanto internamente como en el exterior y se utilizó o prácticamente esos fondos de la mayor parte del mundo se perdieron una vez que la máquina toda la situación. Es un tema bien interesante y allá por México seguramente lo tienen más claro. Algunas personas, las donaciones internacionales no llegaron a los damnificados, llegaron a los no las dimos, llegaron a una empresa que, si no me recuerdo, que fue de fundaciones de Estado, se llevó todo ese dinero internacional. Al gobierno de la Ciudad de México no le llegó. Solamente tienen registrado el gobierno de la Ciudad de México, creo que 20 millones de Walmart o algo así, que valdría la pena checar el dato. La única aportación de una empresa, y en este caso Walmart, lo que fue, la que dio, pero realmente ha sido con recurso del gobierno. Este fideicomiso que se hizo, que hicieron, juntaron creo que el ejercicio de algunas dependencias, lo que organizaron el fideicomiso, ¿no? Pero el gobierno local de la Ciudad de México, porque también hay una situación federal, el gobierno local de la Ciudad de México no recibió las ayudas internacionales que se dieron. Eso sí hay que decirlo, y el gobierno de la ciudad lo ha dicho en algunas ocasiones. ¿Qué pasó con ese dinero? No sabemos. Hay que recordar que el sismo no solo daña viviendas, daña infraestructura, vialidades, tuberías, en fin, escuelas, templos. Entonces, seguramente alguna parte del recurso se destinó para esos rubros, pero en cuanto a vivienda no llegó. Al menos no tenemos noticias. Y el fideicomiso está hecho con recursos del gobierno. Eso sí hay que dejarlo muy claro. Entonces, el recurso público. Directamente del Fondo Nacional de Desastres. No, tampoco, ni siquiera. El Fondo Nacional de Desastres se utilizó más para provincia. Aquí se utilizó, no llegó tampoco nada al FONDEN. Y además el FONDEN para rehabilitar infraestructura, recuperar infraestructura federal dañada, urbana, pero no tanto la vivienda. Es un recurso, te digo, que de las diferentes dependencias públicas a las que no ejercieron en el año tal cantidad de dinero, todos lo recaudan y eso es lo que se reutiliza o se van haciendo donativos, así tal. Más que donativos, se va haciendo una redistribución del recurso público, digamos, eso fue lo que pasó. Por eso es que está limitado, porque no todo el dinero de las donaciones no llegó para vivienda. Prácticamente no se utilizó. Y dice algo bien importante, ¿no? O sea, todo el recurso del exterior llegó a una coordinadora que la maneja prácticamente un hombre de fuego. Exactamente. No tenemos certeza de eso. No hay certeza. Eso es lo peor, que ni siquiera podría asegurar. Claro, se sabe, ¿no? Pero está más o menos investigado. Ya. Digo, aquí parte de la reconstrucción prácticamente fue hecha, ¿no? Con precisamente las fundaciones Linton, que fueron las que financiaron muchísimas viviendas para acá.
y digo, no está mal que lo hagan, el problema es que tienen eso mucho más para hacerlo. O sea, sí, claro. Yo entiendo, el altruismo tampoco ayuda mucho, etcétera, pero de alguna manera sirve, por lo menos alguien levanta su casa. Pero sí es lamentable que no sepamos al día de hoy, después de 2 años y medio, qué pasó con ese recurso. Se dice que posiblemente lo tenga la Fundación del Fin, no sé. Lo peor es que no puedo asegurarlo, es lo malo. Si lo tuviera, sabríamos dónde está, pero no se sabe ni cuánto, y menos cómo se ha gastado. Hasta ahorita no se ha abierto una línea de investigación para ellos, o saben que yo sepa, si el gobierno de la Ciudad de México estaba rastreando los recursos justamente porque sabe que son recursos que llegaron a nombre de la Ciudad de México y para los damnificados, y estaban rastreando, lo que hicieron algunos convenios finalmente con fundaciones para atender algunas situaciones, ¿no? Pero hasta ahí, no sé más. Claro. Bueno, prácticamente nos quedan 5 minutos para hacer esta conversación, Héctor. ¿Algún punto que tú quieras agregar que no hemos tocado, que tú quieras puntualizar en esta charla que hemos tenido, que hemos llevado a cabo esta noche? Algo que se nos escape y que tú quieras que los compañeros, las compañeras, conozcamos más acerca del movimiento de ustedes, de la Asamblea de Comunidades. Sí, mira, me gustaría extender primero un agradecimiento a toda la gente que nos apoyó. Fue demasiada, la verdad, de todo tipo de gente que apoyó aquí a multifamiliares, desde migrantes que viven aquí al Paraíso de Tasqueña, por ejemplo, ¿no? Médicos, estudiantes, colegios, foros, incluso hospitales, gente de las pesadillas veterinarias que donaron comida, que donaron cantidad de cosas de verdad inimaginables, una lista interminable desde aquí tenemos que agradecer. Medios de comunicación, incluso empleados públicos, por qué no decirlo también, que aquí estuvieron, algunos de ellos eran damnificados en otras zonas y estaban aquí atendiéndonos. Del gobierno de la Ciudad de México, de la alcaldía, en fin. Hay que ver esto separado de la cuestión política tradicional, hay que verlo como la política natural, digamos, un aspecto social. El damnificado no quiere ser damnificado, ¿verdad? Y si alguien se quiere sentir damnificado, creo que sí está en ciertos problemas. El damnificado quiere dejar de ser lo más pronto posible, regresar a la normalidad. Nosotros sí queremos, por ejemplo, que esto desencadene una sana convivencia en un multifamiliar. Como todo lugar, como todo barrio, colonia, pueblo, tiene sus conflictos internos que se pueden resolver. O sea, aquí el ejemplo de multifamiliar es que no hay una necesidad de vivir en conflicto. El sismo nos demostró que haciendo cosas juntas se puede lograr bastante, y creo que este es un mensaje para todos los barrios, colonias, pueblos y demás lugares donde habita la gente, a que las diferencias se discutan. Es correcto tener diferencias, pero que se discutan, se argumenten, y con eso se avanza bastante en términos sociales. Eso nos va a ayudar bastante. Incluso ahorita que está la cuarentena, pues es difícil reunirse, tener asambleas, pláticas, pero que exista esa chispa, pues que no se pierda esa chispa de querer hacer algo, transformar la realidad, lo vuelvo a decir, es lo más importante, ¿no? Porque si queremos mejorar hay que poner de nuestra parte también. Y bueno, obviamente agradecerles a ustedes que nos den este espacio para poder platicar. Acá seguimos convencidos de que es desde abajo, desde una visión de progreso, desde una visión de equidad, de justicia, de asambleas democráticas, libres, de discusiones siempre abiertas, no públicas. Las asambleas son públicas además, cualquiera puede venir a presenciarlas, ¿no? Eso es lo importante que yo puedo rescatar este proceso. Acá hay una situación que decimos, nos tocó vivir tal vez en un año o en medio año lo que hubiéramos vivido en 20 años, 30 años, así de acelerado ese proceso de ser damnificado. Pues, Héctor, como alguna vez conversamos, la verdad, ojalá después de esta emergencia sanitaria que estamos pasando en estos momentos, tengamos la oportunidad de reunirnos, ir nuevamente con ustedes, y que ustedes también vengan aquí con nosotros, entablar precisamente ese lazo entre las dos luchas. Y lo último que te quiero preguntar, sí. Qué bueno que ya próximos días, esperamos ya pronto, ya regresen todos ustedes directamente a sus departamentos.
claro, de hecho, mira, esto que conseguimos es un logro social. Y este logro social no es solo de multifamiliar ni de la asamblea, es de toda la gente que apoyó e incluso de los que estuvieron al tanto de nosotros. ¿Qué sigue? Pues recomponer el tejido social, dar a conocer nuestra lucha para que si se vuelve a ocurrir esto en otro lugar, por lo menos sirva la experiencia de algo. O sea que no es exactamente lo mismo, pero algo se puede retomar, algo le puede servir a alguien. Queda la lucha obviamente por cuestiones de justicia, ¿no? De justicia social. Pues estamos siendo solidarios incluso con otros predios ahorita. Hay otros predios que están pasando lo mismo, organizados en diferentes formas, que nos están pidiendo que podamos acompañarlos en el proceso, no para estarlos dirigiendo ni para estar empujándolos a ver qué, sino acompañándolos en el proceso también de que están enfrentando. Eso sigue ahorita con otros predios damnificados en primera instancia y también con otras luchas sociales que nos requieran algún apoyo, pues vamos a estar ahí también haciendo alguna presencia. Pero te digo, inicialmente ahorita tenemos el pendiente de otros predios que ya son compañeros también damnificados que no han podido tener todavía éxito en su proceso. Perfecto, Héctor. Bueno, pues con esto prácticamente nos despedimos, nos estamos pidiendo, agradeciendo obviamente el tiempo, agradeciendo su presencia, esta charla que tuvimos, igual en el tema, dejamos muchos aspectos fundamentales fuera, pero creo que nos sirvió para darnos una idea de qué ha sido todo este movimiento desde el 19 de septiembre de 2017 y todo este proceso que ustedes han estado pasando desde un tiempo para acá. Héctor, muchísimas gracias. Nos estaremos ahí saludando próximamente. Estamos en lucha y agradeciendo también a todas las compañeras, a todos los compañeros de la Coordinación de Pueblos y de otros colectivos, otros ciudadanos que nos acompañaron esta noche. Muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias por su atención y en días próximos estaremos nuevamente con ustedes. Pues muchísimas gracias, Héctor. Un abrazo fraterno y toda mi solidaridad con ustedes. Muy bien, muchas gracias. Si quieren saber más de Multifamiliar, pueden seguirnos en Facebook en Asamblea Vecinal Multifamiliar Tlalpan. Y pues ahí podrán conocer un poquito de nuestra historia. Y cuando regresemos, ahora que pase la contingencia, están todos invitados a acudir a la reinauguración. Muchas gracias.